Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy nos corresponde la historia moderna y posmoderna. Vamos a estar entonces iniciando el día de hoy con una reflexión, una oración, y luego posteriormente iniciaremos entonces a ver todo lo referente a las tareas asignadas y las que tendremos para la siguiente sesión. Ya les comparto. Oración de la mañana del día sábado 16 de octubre de 2021. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de la eternidad, en el cielo se muestra tu radiante sol, anunciando que un día más inicia para mí. Gracias te doy, porque me haces despertar gozando de salud y con mi corazón repleto de ganas de hacer las cosas mucho mejor que ayer. Señor, me dispongo a empezar a vivir este regalo, siguiendo siempre tus mandatos. Mi buen Señor, esta mañana quiero alabarte y bendecirte, darte gracias porque tu bondad y amor son infinitos. Soy consciente de que no todos reciben esta bendición y por eso te estoy completamente agradecido. Toda la gloria y la alabanza sea para ti siempre, en todo momento y lugar. Amado Padre, gracias porque colma mi vida de muchas bendiciones. Gracias porque a pesar de las dificultades y tormentas, te puedo sentir conmigo muy cerca. Gracias, Señor, porque tengo la necesidad de buscarte a cada momento y porque sin ti la vida no tendría ningún sentido. Hoy me dispongo a realizar mis actividades con mucha felicidad, con mucho ánimo y alegría, porque puedo sentir tu amor en cada uno de los detalles que pusiste en la tierra, en el canto de las aves, en la brisa sobre mi rostro, en el amor de las madres y en el trabajo de los obreros. En todos esos momentos estás presente, mi Dios, y me complace saber que, por tu amor, soy llamado hijo tuyo. Quédate a mi lado por el resto de la jornada, divino Señor. Dame la ocasión de enfrentar mis pruebas con la valentía de tu espíritu y con tu sabiduría en mi mente. Cuando estás a mi lado, no siento temor alguno y confío en que todo lo podré lograr. Señor, guía mis pasos y camina conmigo, para que evites que me tropiece o que pierda el rumbo que debo tomar. Este día quiero poner todos mis planes bajo tus pies, para que dispongas de ellos según la necesidad que observes en mí. Yo solo quiero cantarte, adorarte y alabarte. Que se haga siempre tu voluntad. Yo sabré aceptar tus designios y tus mandatos. Solamente haré lo que me corresponda en cada momento, y esperaré en tu gracia, mi buen Señor. Si las circunstancias no son favorables para mí, si hay cosas que salen mal o no como yo las espero, dame mucha fortaleza para aceptar y para comprender que no hay por qué desesperarse, que tus tiempos son perfectos y que todo lo harás en el momento indicado. Bendito Dios. No permitas que nada me separe de ti, que ningún revés me haga dudar del infinito amor que tienes por mí. Aliméntame con tu espíritu y con tu palabra. Ayúdame a crecer como siervo tuyo y como persona ante los demás.
Dame la humildad para servir y el amor para saber perdonar. Dios maravilloso, vuélvete el centro de mis alegrías y la razón de mi constante oración. Te doy nuevamente gracias, Padre bendito, por este día que me regalas. Ahora me dispongo a iniciarlo de la mejor manera y acompañado de ti. Dame la oportunidad de que mis acciones te agraden y que mis palabras solo tengan ideas de alabanza y agradecimiento para contigo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y tu Hijo. Amén. Queridos hermanos, de oraciones amor a Jesús, que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, bendecir la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con mucho amor. Feliz mañana y muchas bendiciones. Muy bien. Bienvenida, Rocío. Los inventos fueron Rocío Medianero. Bienvenida al aula, Rocío. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, estamos compartiendo lo que es la asignatura de historia moderna y posmoderna. Voy a compartirte aquí para que observemos ¿ya has desarrollado alguna de las actividades? No. Aún no. Ok, muy bien. Tenemos aquí lo que es la parte de los trabajos en la plataforma. Aquí podrás observar, pues, tenemos una actividad que dice los inventos de la modernidad. Voy como no has desarrollado ninguna, la primera actividad que tienes colgada, que la puedes desarrollar, se llama elabora un cuadro sinóptico sobre las causas de las exploraciones geográficas. Ahí entonces usted va a elaborar su cuadro y luego lo va a subir. Aquí, bueno, no tengo a nadie todavía incluido ni que ha subido ninguna actividad, así que me imagino que usted será la primera. Luego venimos acá. ¿Diga? Soy modular. Ah, usted es modular. Ah, ok. Entonces solamente vas a estar escuchando lo de las exposiciones. Sí. Sí, de igual manera, las vas a subir como eres modular, pero modular porque entregas el módulo físico. Ah, ok, está bien. Ok, entonces vamos a ver lo que son los inventos de la modernidad. Aquí tenemos que durante el periodo de la modernidad se dieron grandes inventos, ¿verdad? Como lo fue la brújula, el papel, la imprenta, la pólvora, el astrolabio, las carabelas, los portulanos. Y para eso entonces, aquí yo les voy a mostrar ahorita un video referente pues a toda esta parte de los grandes inventos. Ya le comparto para que pueda apreciar y es más fácil pues la manera de explicación para ustedes y también para mayor comprensión. fueron conocidos durante la Edad Media, los cuales fueron perfeccionados en el siglo XV. Los grandes inventos fueron conocidos durante la Edad Media, los cuales fueron perfeccionados en el siglo XV, a comienzos de la Edad Moderna. Por este motivo, la cultura humana sufrió una transformación tan radical que puede afirmarse que ninguna otra época de la historia ha tenido tan poderosas proyecciones para el porvenir. Estos acontecimientos que revolucionaron el mundo se produjeron al comenzar la Edad Moderna, con el perfeccionamiento de 4 grandes inventos: la pólvora, la brújula, el papel y la imprenta, 3 asiáticos y 1 europeo. La pólvora. Desde la antigüedad más remota, los chinos conocían una mezcla de azufre, carbón y salitre, que era la pólvora usada en las grandes fiestas para los fuegos artificiales.
Los árabes conocieron este invento chino y lo utilizaron para crear las armas de fuego, empleando la fuerza expansiva de los gases, a fin de lanzar por un tubo metálico una pesada bala de hierro o piedra. Cuando los árabes emprendieron la Guerra Santa, llevaron la pólvora a Europa. La pólvora influyó de tres maneras en la cultura humana, por la cual fue uno de los grandes inventos. Modificó la táctica militar, pues en adelante los ejércitos ya no necesitaron acercarse para luchar cuerpo a cuerpo. Disminuyó el poder de la nobleza, porque con la pólvora fue fácil atacar a los castillos feudales, bombardeándolos desde lejos. Dichos castillos eran antes inexpugnables. Facilitó las grandes conquistas. Las conquistas de los imperios americanos es un ejemplo. En conclusión, los chinos inventaron la pólvora. La brújula. Desde unos 1000 años antes de la era cristiana, los chinos conocían la propiedad que tiene una aguja imantada de señalar siempre a uno de los polos magnéticos de la Tierra. Pero la brújula china era muy imperfecta, pues se componía de una aguja sostenida sobre un corcho que flotaba en una vasija de agua. Antiguamente era muy difícil que los marinos navegaran con seguridad, porque no había facilidades para orientarse. Los navegantes que viajaban por el hemisferio norte se valían de la estrella polar y los que viajaban por el hemisferio sur se guiaban por la Cruz del Sur, pero cuando el cielo estaba nublado era imposible todo intento de orientación. La brújula china era casi inútil para conseguir direcciones precisas. Por esto se considera que el verdadero inventor de la brújula fue el navegante italiano Flavio Gioja, quien, en el siglo XIV, reformó la invención china, reemplazando el corcho por un eje, encerrando la aguja en una cajita y agregándole la rosa náutica. La brújula hizo posible los grandes descubrimientos de portugueses y españoles. En adelante, los navegantes salieron más confiados para surcar los mares, puesto que la brújula les señalaba la ruta precisa que debían seguir, tanto de día como de noche. Por estos motivos, la brújula es considerada como uno de los grandes inventos. El papel. En la antigüedad se utilizaron tres materias para escribir: el papiro, las tablillas encerradas y el pergamino. Los chinos idearon un nuevo elemento para estampar la escritura: el papel. Lo hacían macerando los trapos viejos con una sustancia gomosa y presionando esta mezcla hasta reducirlas a láminas delgadas. La primitiva forma del papel fue el cartón. Los árabes hicieron conocer el papel a los europeos y el invento se generalizó pronto en Europa, debido a que el uso de las camisas facilitó su fabricación. Con las camisas viejas, los españoles hicieron papel y pusieron en fábricas en Toledo y Valencia. El papel ayudó a la imprenta y facilitó la propagación de la cultura. Sin el papel, la imprenta no hubiera podido realizar la transformación del mundo, puesto que el papiro era quebradizo, las tablillas de cera solo servían para escribir con un estilete, y el pergamino no era adecuado para hacer una impresión perfecta. Por eso el papel es uno de los grandes inventos de la Edad Moderna. La imprenta. Este invento fue mejorando paulatinamente. Los holandeses y alemanes del siglo XV sabían hacer los grabados en madera, reproduciendo retratos y libros religiosos. El pintor Alberto Durero ideó las primeras xilografías, grabados en madera con paisajes, retratos y otras obras artísticas. Más tarde, Lorenzo Coster ideó los tipos de madera movibles, con diversas letras separadas, de tal modo que podían combinarse y formarse infinidad de palabras. Pero esta invención era todavía imperfecta, porque los tipos de madera se gastaban muy pronto o se deformaban con la humedad de la tinta. Fue entonces que un alemán de Maguncia, llamado Juan Gutenberg, ideó los tipos de metal, hechos con una mezcla de plomo y estaño. Con la ayuda de Pedro Schoeffer y Juan Fuchs, pudo Gutenberg completar su invención fabricando una tinta especial y una prensa de mano, para hacer muchas impresiones en pocas horas. El primer libro impreso fue una Biblia. Se llamaron incunables a los libros hechos en la época en que recién apareció la máquina impresora. La invención de la imprenta es uno de los grandes sucesos de la historia humana. Puede afirmarse que en ella hay dos épocas, antes de la imprenta y después de la imprenta. La imprenta es uno de los grandes inventos. Tan grande ha sido su influencia que ha ejercido en la cultura que es difícil precisar las numerosas consecuencias que se derivaron de ella.
Ok, chica. Rocío, observaste los grandes inventos. ¿Qué grandes inventos te llamaron la atención de lo que observamos allí? La pólvora. Ajá, la pólvora, ¿verdad? Y sobre todo porque la utilizaron fue ¿contra quién? Contra otros seres humanos. Con eso ganaron guerras. ¿Qué más observaste allí de eso que se realizó? A ver, con otro invento muy importante que se realizó hasta la actualidad. Podríamos mencionar allí el papel, ¿verdad? ¿Qué se hizo con el papel? Profe, tengo problemas con el internet. ¿Tienes problemas con el internet? Ok, muy bien. Ahí observamos entonces también la Biblia en la parte final, que cuando ya se hizo la imprenta y todo esto, entonces se logró imprimir lo que fue ya la Biblia. Y así pues nos damos cuenta que la importancia de los inventos, cómo fueron ellos aprovechándolos a su favor. Y con eso entonces que estamos hablando, ustedes pueden llenar esta actividad, hacer sus inventos, su tríptico, donde ustedes van a plasmar pues sobre la brújula, le van a ilustrar, le van a colocar significado, el papel, la imprenta, la pólvora, el astrolabio, la carabela y los portulanos. De ahí entonces ustedes van a elaborar su tríptico ilustrado. Bien, pasamos a la siguiente actividad, que sería pues prácticamente la actividad número 3, que esta sería para entrega del próximo sábado. Bien, tenemos acá, dice el tema número 2, la revolución religiosa. Completa el cuadro que se presenta a continuación con un resumen de las causas de la reforma y los análisis personales de cada uno de ellos. Bien, causas de la reforma religiosa. Tenemos aquí de la reforma religiosa, resumen y análisis. De las causas políticas, un resumen y un análisis al lado. Y de las causas económicas, un resumen y al lado un análisis. Pero ¿qué sucede? Que este cuadro se ve pequeñito, pero al momento de que usted lo trabaja aparte en un documento y usted lo va alimentando de información, el cuadro se va a ir expandiendo y va a ser un poco más grande. Bien, entonces para ver un poco de lo que fue la reforma religiosa, ¿verdad? En esta reforma donde aparecen lo que son las religiones protestantes, vamos entonces a compartir un pequeño videíto referente a lo que son la parte de la reforma religiosa. Vamos a compartirle. Siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero. Sus postulados se conoce como Reforma Protestante al movimiento religioso dentro del cristianismo iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero. Sus postulados produjeron un gran cisma en la Iglesia Católica, lo que dio origen a numerosas iglesias que hoy agrupamos bajo la denominación de protestantismo. Un acontecimiento de primera magnitud que cambiaría para siempre la historia de Europa. ¿Quién era Martín Lutero? Lutero era un monje católico agustino que, escandalizado por el bochornoso espectáculo de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica, clavó en la iglesia de Wittenberg 95 tesis a modo de crítica. Todo un desafío al poder de Roma. Esto ocurrió en el año 1517, y hay quien pone en duda que este valiente gesto ocurriese tal y como nos lo han contado. Es igual, lo importante era el contenido de la denuncia. Las 95 tesis eran una serie de proposiciones en forma de queja con el propósito de reformar un aspecto algo turbio de la iglesia de entonces, lo que hoy conoceríamos como un panfleto. Pero, ¿qué era eso de la venta de indulgencias? La doctrina de las indulgencias era un concepto muy asentado en los católicos de entonces y que reportaba pingües beneficios a la Iglesia.
Sin ánimo de ofender a nadie, vamos a explicarlo de una manera un tanto ramplona para que se entienda. Vamos a ver. Todos los humanos somos pecadores, y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sin embargo, podemos purgar nuestros pecados por medio de la penitencia, es decir, la confesión de esos pecados. La penitencia es uno de los 7 sacramentos. Todo aquello estaba muy bien, pero no todos los pecados conseguían ser purgados en vida, y para eso se inventaron el purgatorio. Un espacio, bueno, no es un espacio físico, sino un estado transitorio entre el mundo de los vivos y el reino de los cielos. Es decir, que antes de entrar en el cielo, tu alma debía pasar un tiempo muy largo purgando todos esos pecados. Como una especie de túnel de lavado para descontaminarte antes de que San Pedro te abriese la puerta celestial. El tema del purgatorio debía preocupar bastante a los devotos católicos de la época. El objetivo era el cielo, pero eso de pasarse 30 o 40 años en un espacio de tránsito no físico tenía que ser bastante aburrido. Sin embargo, había una solución: comprar indulgencias. Es decir, a cambio de una cantidad de dinero, por una serie de sacrificios, la Iglesia de Roma te daba un documento acreditando una reducción de años en el purgatorio, pensado para los difuntos familiares que en ese momento estuvieran pasando por el aburrido trance, aunque también podías comprar para ti mismo la expiación de pecados futuros. Esto de la venta, o mejor dicho, tráfico de indulgencias, era algo muy común en la Europa de la época. Por entonces el Papa estaba necesitado de dinero, pues se estaba llevando a cabo la construcción de la Basílica de San Pedro. Las indulgencias eran perfectas para recaudar. Un producto muy rentable. Poco coste de producción, no eran más que un papelillo con un sello por el que se pagaba mucho dinero. El coste iba en función de los días, los meses o los años que quisieses restar de purgatorio. Las 95 tesis de Lutero criticaban fuertemente la venta de indulgencias. En 1519, tras la disputa de Leipzig, Lutero declaró lo que acabaría siendo uno de los grandes pilares del protestantismo: la sola escritura. El monje alemán abogaba por volver a los orígenes. Todo lo que no estuviese en las Sagradas Escrituras no podía ser interpretado a voluntad. La Biblia estaba inspirada directamente por Dios, por consiguiente, para Lutero era la única fuente de autoridad. Esto era algo bastante peligroso. Por ejemplo, el purgatorio no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lutero había destapado una de las vergüenzas de la Iglesia y por lo tanto era un incordio. Que no una gran preocupación, pues la herejía no era nada nuevo en el seno de la Iglesia. Aún así, en 1521, el Papa de Roma publicó la bula Decet Romanum Pontificem, excomulgando a Lutero. Incluso ese mismo año, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, le llamó al orden. Y nada, no hubo manera de meterle en vereda. Para los católicos, Lutero era un hereje, un delincuente. Por ello se prohibió la lectura y posesión de sus escritos. Todo esto lo que hizo es darle más publicidad al monje alemán. La batalla estaba servida, y Lutero supo manejarse muy bien con la propaganda. Otro alemán, Johannes Gutenberg, había inventado la imprenta unos años antes. La imprenta fue el gran aliado para difundir las ideas de Lutero y para poner a caldo a la Iglesia católica. Las palabras de Lutero recorrerían Europa y surgieron otras voces contestatarias. Zuinglio, Calvino, incluso el monarca inglés Enrique VIII aprovecharía para separarse de Roma y crear su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. Tras la Dieta de Worms, los agentes de un príncipe alemán, Federico de Sajonia, capturaron a Lutero y lo refugiaron en el castillo de Wartburg. Querían protegerle. Durante estos años, Lutero traduciría la Biblia al alemán y desarrollaría su doctrina reformista. Este episodio es fundamental, pues para el príncipe alemán era muy importante tener a Lutero de su parte. Lutero era una herramienta muy necesaria y codiciada para desencadenar ese enfrentamiento entre las oligarquías alemanas y el emperador. Algunos príncipes alemanes no creían en el proyecto europeo y cristiano del emperador Carlos V,
no porque no fuera una buena idea, sino porque podía poner en peligro sus cuotas de poder. El material de Lutero, con su confrontación religiosa, era un material perfecto para encender la llama de una cruenta guerra. Y así se hizo, se sacudió el tablero y todos empezaron a mover ficha. Cualquier excusa es buena para iniciar una guerra, y en esta ocasión la excusa fue la religión. La Iglesia católica quedaba rota y la unificación alemana quedaba enquistada. Y mientras en Europa los países en guerra avanzaban hacia el Estado moderno centralizado, Alemania se disgregaba en diferentes poderes locales, alargando de manera anómala el sistema feudal. Tras una serie de guerras, ese pulso entre Lutero y el emperador, se puede decir que lo ganó Lutero. En 1555 se firmó la Paz de Augsburgo. El imperio de Carlos V quedaba dividido en dos confesiones cristianas, luteranos y católicos. Los príncipes alemanes podían ahora elegir la confesión a practicar dentro de sus estados. Los súbditos de cada príncipe estaban obligados a profesar la religión que éste eligiera. Esto, por supuesto, distaba mucho de una supuesta libertad religiosa. La intolerancia religiosa dentro de los estados protestantes fue un hecho. Y como dice la profesora Elvira Roca Barea, y como hemos anticipado antes, no es verdad que el protestantismo trajese el progreso. Todo lo contrario, el Sacro Imperio se quedó anclado en la Edad Media hasta el siglo XIX. Pero ¿cuál fue la reacción de la Iglesia Católica tras la Reforma Protestante de Lutero? La reacción fue lo que se conoció como la Contrarreforma Católica. Pero eso ya lo contaremos en otro vídeo. Muy bien, como hemos observado aquí, tenemos pues la parte que nos indica, ¿sí? La parte de lo que es la reforma religiosa, cómo se dieron estos cambios, los cambios a nivel de la iglesia, el protestantismo, quién fue Calvino, quién fue el Lutero, cuáles fueron, ¿verdad?, el papel que representaban ante la historia. Y aquí entonces tenemos en la parte de lo que ustedes van a trabajar, van a colocarle lo que son sus causas, aquí, causas religiosas, y le van a hacer un análisis en el otro costado, las causas políticas, al otro lado también se le va a hacer un análisis, y en lo que es económico también, en la parte de la reforma religiosa. Aquí pueden ir buscando, ok, tenemos las causas religiosas en la página número 16. Allí vamos a encontrar lo que son las causas de la reforma. Nos indica, pues, como ustedes observaron en el vídeo, que la vida escandalosa de los altos dignatarios eclesiásticos, esa fue una de las causas religiosas. La ignorancia evidente de gran parte del clero, al molestoso poder económico de la iglesia, la práctica de la simonía. ¿Qué significaba esto? Venta de dignidades eclesiásticas en la participación, especialmente la nobleza italiana, Francia y Alemania, que en el vídeo, ¿se acuerdan que se observó la venta de indulgencias? Conocimiento de la Biblia que, gracias a la invención de la imprenta y las traducciones al idioma nacional, permitió su interpretación. La influencia del humano y la influencia de muchos humanistas que criticaban las irregularidades del clero y los abusos de la iglesia. Bien, allí entonces encontramos lo que son las causas religiosas y al lado pues se le coloca un análisis de cada una de ellas. En lo que es las causas políticas que se enumeraron acá, allí pues se puede mencionar la influencia de la iglesia en los diferentes países europeos chocaba con el poder en ascenso a los reyes principales. Los reyes, en sus intereses por aumentar su autoridad,
reclamaban el derecho a cobrar impuestos al clero, a juzgarlos ante tribunales reales y a nombrar los altos dignatarios eclesiásticos. Y en las económicas tenemos que el cobro de impuestos a los fieles por parte de la iglesia. La iglesia era inmensamente rica, lo que la convertía en un poder económico en toda Europa. Los obreros de los campesinos, agobiados por gran cantidad de impuestos que debían pagar al rey, a los nobles y a Roma, velan por la idea de Lutero, el medio que desaparece de la obligación de pagarle a la iglesia. Y la otra, la última, los reyes y los príncipes, muy especialmente en los estados alemanes, aspiraban a extender sus dominios y aumentar su riqueza con las propiedades de la iglesia. Esto nos indica mucho, así que las propiedades de la iglesia se utilizaban para hacer todo tipo de comercializaciones también. Y de allí posteriormente tenemos consecuencias de la reforma, también más abajito, ahí se encuentran cuáles fueron las consecuencias que trajo. Acá en este punto, ok, ya vendría lo que es la contrarreforma. Otro tema más específico acerca de la contrarreforma. Y por acá, la contrarreforma. Vamos a buscarles aquí en lo que es la plataforma. ¿Cuál sería la actividad 4? La revolución religiosa. Sería un vocabulario ilustrar de términos. Ok, sería hasta la actividad 4. De allí hay una 5 parcial. Muy bien. ¿No hay preguntas referentes a la actividad? Me indican, chicos, si tienen alguna preguntita referente a la actividad. ¿No? Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar a la parte de realizar esto. Vamos a ir realizando lo que es la información del cuadro y ustedes la van a ir plasmando, ya sea a computadora o también me lo pueden hacer en un cuaderno. Muy bien, ¿no hay preguntas? Referente a la actividad. Aquí está nuevamente para que ustedes la puedan ir observando y vamos a ir copiando entonces lo que tenemos que hacer aquí en la revolución, causas de la revolución, de la reforma, perdón, causas de la reforma, y se van a dividir religiosas, políticas y económicas.
La fecha de entrega que tienen en la plataforma es para el 23, pero de todas maneras, sí, ya vamos adelantando un poco las actividades, es mejor, porque ya les va apareciendo acá y ya se les puede ir evaluando. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos con el taller? Este grupo. Bien, si les hace falta poco por terminarlo de llenar, muy bien, ya deben estar terminando para que lo puedan subir. Bien, asumo que ya pues están llenando ese cuadro para poderlo subir.